Manos Plastas. Continuamos aquí en Pátzcuaro, estamos bien a gusto, ahora ya nos vinimos a una lanchita aquí con Froilán Ruiz y estamos platicando precisamente de que ya estabas en San Carlos, que, que viste que tus amigos te aplaudieron con tu autorretrato y ahora nos vamos a tu primera exposición formal o que ya la hiciste, la preparaste, hiciste logística y todo, tú a ver cómo platícanos. Bueno, es una exposición que se me pidió que yo realizara. Bueno, no yo realizara, sino en realidad vuelvo a nombrar el nombre de Rodrigo Pimentel, es mi compañero. Nos pidieron que hiciéramos una exposición en la Galería de Villa Olímpica. 1968 era una de mis primeras exposiciones. Paisajes, eran paisajes contemporáneos, ya con una inquietud de ver el paisaje de una forma, pues en ese tiempo se decía moderno, ahora es más contemporáneo, pero sí fue una de mis primeras exposiciones en 1968 en Villa Olímpica. Muy padre, el tiempo también, pues en cuanto a, digamos, el movimiento estudiantil y todo esto, pero también un poco trágico, ¿no? Hubo ahí conflictos, ¿cómo estuvo ese tiempo en la... Bueno, ¿Te benefició pues o te perjudicó para la exposición? no, no para nada, no para nada. Eh, Creo que todo surgió de una manera muy agradable, no afectó. Además, la Galería Villa Olímpica está hasta el sur de la ciudad, en Tlalpan. Y todo el movimiento que se generó se hacía regularmente en el centro de la ciudad. Y sí, fue algo muy desagradable. Yo participé de ese movimiento con muchos de mis compañeros de San Carlos. Sí, bueno, pues una etapa de la historia de México también que por un lado qué padre que la pudiste vivir y que la pudiste pasar, pues de una manera que no la puedes contar ahorita, ¿no? Que puedes estar aquí con nosotros. Pues no creas, esos términos que me dices son difíciles. Qué padre no, porque fue un movimiento muy trágico, muy difícil, en los que nos teníamos que cuidar todos los compañeros. Andando en la calle, tendríamos que separarnos. No podían vernos en grupo de 4 o 5 compañeros, porque de inmediato pues venía la policía y nos cargaba y nos llevaba. Cuando íbamos a desayunar en algún restaurante, teníamos que distribuirnos, que no nos vieran juntos, porque de lo contrario pues tendríamos problema. El movimiento y lo que se generaba era algo terrible. Entonces habría que cuidarse mucho. Pero ¿sabes por qué decía yo que qué padre? Qué Sí, padre que estás aquí con nosotros, que no te pasó nada en ese momento. O sea, eso es a lo que me refiero, de que pudiste pasar esa etapa y que pudiste salir ahora sí que a flote bien y sí, que nos lo puedes contar, porque no es tan fácil también pasar esas experiencias y que luego pues hubo tanta gente que desgraciadamente no lo pudo contar. Y tú sí, afortunadamente sí estás aquí con nosotros sí, contándonos esa no, y parte, ¿no? además pues es un gran placer estar aquí con ustedes, comentar conmigo, con tus compañeros y con el programa, por supuesto. Para mí es un gran placer. Y sí, sí, en ese momento que era tan difícil, el término que ahora usamos es pues la brinqué, porque sí era muy, muy peligroso en ese momento. Pero fíjate, a pesar de todo esto, seguiste necio en la pintura y se vienen más exposiciones y se vienen más compromiso. ¿Y cuál fue, digamos, la otra exposición que también te marcó o ya fuiste diciendo, qué bueno que estoy aquí, qué bueno que me están pasando estas cosas? Bueno, hay una exposición que se hizo que convocaba a la Cámara Nacional de Comercio, la Concanaco, era un concurso de pintura y en ese momento yo era alumno de Manuel Herrera Cartaya y Celia Calderón. La maestra Celia Calderón, muy amable, me dice, ahí está la modelo, píntelo lo mejor posible, académicamente como yo le he enseñado. Entonces logré hacer un desnudo de esa modelo como yo la veía. Después la maestra me dijo, es interesante su cuadro, pero ahora quiero uno más expresionista, la figura más estilizada. Le dije, sí maestra, hice el segundo cuadro, los dos cuadros eran de gran formato
una vez terminando el tercer cuadro, me dice Froilán, ahora la modelo, hágala abstracta. Entonces, ¿cómo la hago abstracta? Era yo un alumno, era para mí difícil. Me dio algunas explicaciones y logré realizar el cuadro. Entonces la maestra muy amable me dice, vaya a la carpintería, que le pongan una bagueta y llévelo a este concurso. Y bueno, ¿cómo no me voy a acordar si gano un segundo lugar? Y me entrega el diploma, una medalla de plata, un chequezote y nada más y nada menos que de manos de David Alfaro Siqueiros. Entonces es algo que yo recuerdo con mucho placer. Híjole, tuviste ese privilegio, mano. Y fíjate que bueno, es algo que imborrable ya en tu vida, pero es algo que qué bueno que nos puedas compartir también aquí al público de Artas Plastas, porque a veces desconocemos estas partes de la historia de un artista y que son el cimiento a veces también o motivacional que nos lleva a incluso pues adquirir una tendencia, un estilo o influir tanto en la pintura también de un artista en algunos. Pero tener el privilegio de estar con Siqueiros, pues bueno, es algo así que se queda uno sin palabras, ¿no? Pues sí, pues era un maestro, pues ya en ese momento demasiado reconocido y además pues ya lo había yo tratado como unas 2 ocasiones más, alguna vez como alumno, comentamos compañeros que iríamos a verlo trabajar a sus murales que en ese momento estaba pintando en el castillo de Chapultepec. Ya le conocía, no creo que él me recordara porque éramos tantos, pero sí nos saludamos y platicamos algunas cosas y ya posteriormente me lo encuentro en esta exposición concurso en donde pues él muy amable pues, me entrega ese diploma. Froilán, a ver, cuéntame otro evento parecido al de Siqueiros, que también te emociona así tan bonito como lo contaste ahorita hace rato. Bueno, a mí en realidad toda mi carrera me emociona. Siempre ha sido un gran placer trabajar y trabajar con tanta gente y conocer a tantas personalidades en este medio del arte. Conocer a gente como, pues como a, ¿quién podría decir? A González Camarena, a Luis Nishizawa, a Guayasamín de Quito, Ecuador, a tantos grandes artistas, pero bueno, también un placer cuando yo pertenecí a la Sociedad Mexicana de Acuarelistas y que estaba como director el maestro Alfredo Guati Rojo. Se hizo una exposición que se iba a mandar al extranjero, a Nueva York, y él muy amable me invitó y me dijo, Froilán, ¿por qué no nos vamos a Nueva York? Yo le dije, encantado, maestro, vámonos a Nueva York. Entonces, pues llegamos a Nueva York, la galería estaba enfrente del Guggenheim, era la Watercolor Society of New York, que es la Sociedad de Acuarelistas de Nueva York, y yo iba de la Sociedad de Acuarelistas de aquí, de la Ciudad de México. Entonces también fue un gran placer el llegar y ver esa galería tan bella y pues compartir con tantas gentes tan interesantes y eso fue un gran placer. Todavía me tocó el gran placer de subirme a las Torres Gemelas. Es otra parte de la historia también, ¿verdad? Sí. Y fíjate que es algo muy padre. A mí si me dices, vamos a Nueva York, pues yo creo que casi me desmayo a exponer. Y tú, No, a ti en no, ese no. momento el maestro que te dice, no, pues, no, pues, ha de haber sido bien padre. No, pues sí, era un estímulo también a mi trabajo y a mi carrera, ¿no? El Ujú. estar conviviendo con tantos artistas, con tantos compañeros. Y bueno, fue muy placentero ese viaje y conocer en ese momento que yo no conocía, pues el Metropolitano, el Guggenheim, conocer Soho, conocer tantos lugares tan bellos de Nueva York y lo impresionante que es ese país, ¿no?
Claro, hombre. fue muy placentero. Otro evento más muy, muy padre también en tu vida. Hablaste de Luis Nishizawa. ¿Fue tu maestro o Fue mi fue...? maestro en la Academia de San Carlos de aplicación de materiales y la conservación de la obra y cómo preparar las telas y los colores. Y bueno, hace poco, apenas una aproximación de medio año, yo hice una exposición en el Museo Nishizawa que está en Toluca. Tuve la oportunidad de platicar con el maestro Nishi y de recordar cuando fui su alumno y recordar con el maestro nombres como ya lo mencioné, Luis Nishizawa, como Celia Calderón, como Manuel Herrera Cartaya, como Amador Lugo, como también pues muchos paisajistas de esa época, como Nicolás Moreno también. Él estuvo contento y yo pues muy placentero platicar con él. Y la exposición que tuve en su galería museo, pues más todavía. Otra fortuna también que aún esté con vida y que todavía puedas, bueno, que tú pues, pudiste convivir con él todavía, y, porque sí, pues los años no pasan de balde y pues ya tiene un buen haber, ¿no? El Bueno, maestro. sí, ya es un maestro con una edad muy avanzada, ya le anda tirando a los 100 años, pero es un maestro, Luis Nishizawa, que nos deja un legado importantísimo a nuestro país, que es uno de los paisajistas importantes de este país y por supuesto que ha recorrido muchas partes del mundo exponiendo su trabajo. Entonces, imagínense ustedes el placer para mí, ¿verdad? Así es, un gran honor. Y así yo me siento así contigo, a tu lado aquí, porque viendo la obra, la han estado viendo a lo largo del programa, viendo la obra de Froilán Ruiz, pues de segurito vas a quedar así como Nishizawa, te van a hacer un museo, vas a quedar por ahí en los libros de historia del arte. Ah, Yo ya estoy viendo el futuro. bueno, pues mira, aquí en este lugar tan hermoso que es Janicio y viendo para arriba, pues que Dios te escuche y que eso sea una realidad, ¿verdad? Es el sueño de Sería un todos, ¿no? placer, sí, De todos los claro. que andamos aquí en Sí, este sí, yo medio. estoy aquí trabajando en Pátzcuaro, Michoacán. Trabajo con un gran placer. Fui invitado por el Colegio Jesuita, un taller de grabadores, un taller de gráfica. He trabajado mucho ahí y ahora con un grupo de jóvenes muy entusiasta, grabadores, grupo Achoques. También tienen su taller de gráfica y estoy trabajando con ellos aquí en Pátzcuaro, Michoacán. Artes Plastas.